Buenos días con todos los que ya están aquí en la casa de Dios y aquellos que están también a través de los medios tecnológicos ya conectados con nosotros en este día maravilloso que Dios nos regala. Estamos contentos de saber que la misericordia de Dios nos alcanzó, que su amor permanece y que tenemos la oportunidad de estar en su casa y muchos disfrutando también con la familia de este nuevo día que Dios nos regala. Quiero compartir una preciosa palabra y esta palabra la dijo el Señor Jesús. Él nos insta continuamente a permanecer en comunión con el que es nuestro Creador. Y Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. No sé si eso ha sido una práctica o una verdad en cada uno de nosotros, pero tenemos que tener la convicción en nuestro corazón de que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Más adelante escribe el apóstol Pablo y menciona, y todo lo que hagan, háganlo como para honrar a Dios. ¿Por qué nos había dicho esto? Porque muchos de nosotros habíamos olvidado lo que Dios ha hecho. Quiero invitarles a que quienes están aquí se puedan poner sobre sus pies, y ustedes que están ahí en casa que puedan cerrar sus ojos también y puedan acompañarnos para poderle dar gracias a Dios en esta mañana. Mi querido y buen Padre Celestial, gracias por el regalo de la vida. Gracias por una oportunidad más en la que podemos llegar hasta tu presencia para reconocer que tú eres el Dios incomparable. Gracias por darnos el regalo de la vida para poder acercarnos, Señor, con humildad y con sencillez de corazón, para decirte nuevamente que te necesitamos. Que en esta mañana aquel nombre que es sobre todo nombre sea exaltado y sea adorado. En el único nombre en el que hay salvación, en el que hay sanidad, en el que hay vida, ese es Jesucristo. Y agradecemos la provisión de ese precioso Espíritu Santo que nuevamente nos acompaña también en esta mañana. Que nuestros labios se abran para adorar y para exaltar tu santo nombre, porque tú eres digno. Y en esta mañana, Señor, sé que son muchas las aflicciones del justo, porque aún escrito está. Pero también dice tu palabra que de todas ellas nos librará Jehová de los ejércitos. Yo puedo creer, Señor, y saber que no importa la circunstancia que estemos atravesando, confiamos y le rendimos un homenaje a ese precioso Dios que nos da la oportunidad de bendecir su santo nombre. Recibe todo honor, Señor, para siempre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero dar la bienvenida a cada uno de los que está ya en pantalla con nosotros. Está la hermana Cecilia Betancourt, está también nuestra hermana Jessie, su esposo, nuestro hermano Pablo, está también Roberto Zurita, qué gusto tenerte con nosotros. Pau se conectó también, nuestra hermana Vero Campana también se conectó, también está nuestra hermana Fernanda se conectó, está también Salomé, está la familia Taco, nuestro hermano Hernán también, mi tía desde Estados Unidos, Elena, Dios le bendiga, nuestra hermana Maru Ávila, está también Francisco. Gracias a todos ustedes por conectarse esta mañana con nosotros y que sea un buen tiempo para que puedan abrir su corazón para que a través de la adoración Dios pueda hablar a sus vidas. Bienvenidos todos y que disfruten de este maravilloso tiempo de adoración y alabanza a nuestro maravilloso Dios. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
Vamos a elevar nuestras voces y a levantar ese nombre que es sobre todo un nombre. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre sea exaltado y adorado, Señor, para siempre. Tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en esta mañana nuevamente nos regocijamos en saber que cuando hay un pueblo que levanta adoración hay sanidad. Donde hay una voz que se levante por gratitud a ese Dios maravilloso, tú desciendes y habitas, Señor. Es por eso que reconocemos tu grandeza y tu maravilloso amor por nosotros, porque estamos vivos y aún nos has regalado la oportunidad de acercarnos. Gracias por escucharnos y por permitir que este sea un tiempo en el que nuevamente reconocemos que tú eres santo, que tú eres digno y que tú eres todopoderoso. Gracias, maravilloso Rey.
Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y decimos juntos: Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Vamos con fuerza diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que todo lo que fue creado por Él y para Él. No sé cuántos pueden sentirse solamente como parte de la creación de Dios y cuántos como hijos, porque hay una gran diferencia. La creación, aún las aves del campo son parte de la creación, pero ellos no tienen el entendimiento ni el corazón que Dios nos entregó a nosotros, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Ustedes creen que el mismo Dios de milagros, Jesucristo, aquel que sanó ciegos, que le resucitó muertos, todavía puede hacer cosas maravillosas en el tiempo de hoy? Y con esa fe ya me están... ¿Cuántos creen que verdaderamente el Dios que tenemos es un Dios poderoso? Es un Dios de milagros. Es un Dios que busca manifestarse en la vida de los que le buscan.
porque escrito está también, que todo el que a Él le busca, lo encuentra. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo que cada uno tenga una relación, tenga una comunión con Dios. Y por eso queremos compartir este cántico que seguramente lo deben haber escuchado por muchas veces, y lo menciona el apóstol Pablo en una parte de la Escritura cuando dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Están listos para hacerlo? Vamos a confesarlo juntos entonces. Vamos con sus palmas. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, Y esto es real y decimos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Una vez más, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. decimos: Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Una vez más, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Y decimos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá?
ese Dios maravilloso. Ojalá y esta fuera una confesión de todos los días. Ojalá y pudiéramos tener esto como parte de nuestra manera de vivir. Porque se ha dado cuenta que nosotros declaramos y decimos, no, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó eso? ¿A quién sí se le olvida continuamente? Entonces, ¿quién tiene que estarse repitiendo para escucharse? Yo mismo. Es por eso que cuando decimos, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi alma está escuchando. Es que ahí donde está, quiero pedirle a que por un momento usted le diga al Señor como una oración. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Una vez más, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Una última vez dígale. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te exaltamos, precioso Dios. El profeta Jeremías habla de esto en parte de la escritura cuando él escribe en el mismo libro de Jeremías y dice, ¿saben ustedes por qué no hemos sido consumidos? Solamente por su maravillosa misericordia. Si alguno de nosotros tuviera que rendirle cuentas a Dios de cómo ha sido y cómo es nuestra vida, tal vez nos encontraríamos con una gran sorpresa, que aún llamándonos muchos hijos de Dios, todavía deshonramos a aquel que es nuestro papá. Quiero invitarles a que tomen sus asientos. Quienes están en casa, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente aquí a la Iglesia del Calvario, desde donde Dios nos permite compartir una palabra para todos aquellos que están dispuestos en su corazón. El tema de hoy es un tema bastante interesante porque habla mucho de la historia bíblica. Precisamente estuve meditando en cómo está el tiempo en la actualidad. Si yo tengo que preguntar a los que están aquí que me pueden dar respuesta, puedo decir, ¿cuántos se desesperaron en este tiempo? ¿Cuántos se angustiaron? ¿Cuántos a veces decían, ¿y ahora será que Dios nos está escuchando? ¿Se hicieron preguntas como esas? Creo que todos, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, la pregunta es, ¿quiénes están a nuestro lado han podido percibir algo de parte de Dios o algo de parte del mundo? Porque se han dado cuenta que cuando estamos reunidos en lugares en donde hay más gente que no teme a Dios y que no conoce a Dios, es más fácil que nosotros nos hagamos a ellos antes que demos un voto contrario respecto a lo que están haciendo. Escuchamos muchas veces chistes de doble sentido, ¿le pasó? Escuchamos a veces palabras inadecuadas y usualmente los hijos de Dios nos quedamos callados ante todas esas cosas. ¿No le pasó? ¿Cuántos de aquellos estudiantes ya regresaron a clases también, cierto? Y hoy tenía la oportunidad, bueno, no solo hoy, durante algunos días he tenido la oportunidad de escuchar lo que hablan los muchachos que ni siquiera han sido inculcados en algo de parte de Dios. Ustedes pueden escuchar una serie de barbaridades y de palabras que no tienen nada que ver con honrar a Dios. Precisamente el personaje del
El que quiero compartirles el día de hoy es un hombre muy esforzado y muy valiente. Él fue Josué. La palabra nos habla de él al respecto de cómo fueron sus primeros pasos durante el conocimiento y la comunión que él tenía para acercarse a Dios. El medio por el cual él podía conocer a Dios era Moisés. Y es por eso que él se convirtió en un fiel discípulo de Moisés, siguiéndolo, escuchándolo y aprendiendo lo que este hombre hacía con respecto a Dios. Si me acompañan un momento al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 1 al 3. Lo que aquí se menciona es algo grandioso, no mucho para Moisés. Ustedes deben recordar, como parte de la historia, que Moisés tenía ya cerca de 120 años, ya 120 años, es decir, era una persona muy anciana, y habiendo ya transcurrido tanto tiempo, Moisés había actuado contrariamente en algunas cosas que Dios le había pedido. Y ustedes pueden leer aquí en el capítulo 31 de Deuteronomio lo que escribe y dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Versículo 3: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Cómo creen que se sintió Moisés después de esta noticia? 120 años, ¿verdad? Ya estaba bastante anciano, muchos años de haber caminado con Dios, y en medio de todo ese caminar, aún él fue un hombre que dudó, ¿o no? ¿Dudó? ¿Fue obediente en todo lo que Dios le pidió? No. Y toda desobediencia que trae una consecuencia. Ojalá y no hubiera consecuencias para nosotros, ¿verdad? Y pudiéramos hacer todo lo que nuestra alma quiera sin tener una consecuencia, pero la palabra nos advierte al respecto de esto. Y es por eso que me di cuenta de un dato particular que ustedes pueden encontrar en el libro de Éxodo, Deuteronomio, y también pueden encontrar algo en el libro de Números, cuando se nos habla de la historia de cómo Josué fue forjando su caminar con Dios. Ustedes deben darse cuenta de que Josué era uno de los muchachos que le acompañó al monte, si ustedes recuerdan también, cuando Moisés bajó todo velado y dice que su rostro resplandecía y que se tuvo que poner un velo. Recordarán eso, ¿verdad? ¿A qué hacía alusión eso? A la santidad, a la presencia de Dios que había inundado el cuerpo de Moisés. Todo el pueblo se asustó por un momento, de acuerdo a lo que menciona la palabra de Dios. Pero en medio de todo eso estoy seguro de que Moisés y Josué conversaron por algún tiempo mientras él le acompañaba en su camino. ¿Aprendió algo Josué? Por supuesto. Dios pudo ver en el corazón de Josué que había una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Conocerle. No sé si para nosotros en el tiempo de hoy sea una necesidad conocerle a Dios. En el versículo número 14 pudimos, avancemos por favor ahí mismo, Deuteronomio 31, 14, para que usted pueda entender más de la historia de lo que sucedió aquí. El versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperen en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Aquí hay un dato particular muy interesante. Si ustedes leen aquí, fue la palabra de Dios sobre Moisés. Y le recuerda y le menciona: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Le dijo: llama a Josué y espera en el tabernáculo para que yo le dé el cargo. Aquí hay algo interesante. ¿Se dieron ustedes quién puso al mando del pueblo de Israel?
fue Moisés. Fue Moisés. Si le prestaron atención a la lectura, escuchen una vez más. Y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Esas fueron las palabras de Jehová. Es decir, que en el tiempo de antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, no había gente sino puesta por Dios. Esto me da algo interesante que pensar en el tiempo actual. No sé cuántos de ustedes pudieron percibir que en la iglesia actual, en muchos lugares se pelean por cargos. Uno quiere ser más grande que otro, uno quiere ser más reconocido que otro. Yo les preguntaría, ¿verdaderamente el trabajo que están llevando a cabo para Dios es Dios el que les puso a cargo? Algo que pensar, ¿cierto? Conozco lamentablemente muchos ministerios y muchas personas que comenzaron a ejercer una función de servicio, pero Dios jamás les llamó. ¿Por qué es necesario que mencione todo esto? Recordarán ustedes un buen mensaje que nos deja Jesucristo cuando Él dice: no mires la paja que se encuentra en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que tú tienes. ¿Para cuántos les es fácil ver los defectos de los demás? Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué facilito es ver todos los defectos. Pero cuando me digan uno a mí, ay. Ahí sí, como se dice vulgarmente, arde Troya, ¿verdad? Porque a ninguno nos gusta, me incluyo. Todavía estoy en el proceso. Que nos digan nuestros defectos. Porque cuando nos dicen nuestros defectos, ¿cómo actuamos nosotros? A la defensiva, ¿verdad? Ojalá y en ese momento nos hubieran dado una pistola para comenzar a balear al que se encuentra frente de nosotros. Pero usualmente es nuestra naturaleza. Y cuando pienso en nuestra naturaleza, quiero mencionarle de algo que sucedió curiosamente en las generaciones de mi familia. Recuerdo desde la historia de mi padre cuando nos transmite y nos contaba él que su abuelo era un hombre de un carácter que solo verle daba miedo. Dice que todos le veían y todos tenían que acercarse agachado la cabeza a saludar. Conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que mi bisabuelo, vendría a ser en este caso, tenía un carácter de aperro. ¿Qué creen que pasó con mi papá? Carácter. ¿Y qué creen que pasó con nosotros? ¿Creen que no pasó lo mismo? Porque de generación en generación, el diablo busca mantener ataduras en las generaciones. Nuestro entendimiento tiene que elevarse para saber que si eso tenían mis antecesores, yo tengo la oportunidad en Cristo de cortar todas esas cosas para que las maldiciones de mis ancestros no me alcancen. Se dieron cuenta que en sus generaciones, voy a reflexionar un momento en los tiempos de hoy, sus hermanos alcohólicos, infieles, mujeriegos. Y en medio de todo eso, la pregunta es: ¿y por qué nos pasó esto también a esta generación? ¿Saben por qué nos pasó? Porque no hubo un entendido que se diera cuenta de lo que había pasado antes para cortarlo. Es por eso que ustedes pueden leer a muchos de los profetas que hablaron y decían: pedimos perdón no solo por nuestros pecados, sino por los que cometieron los que estuvieron detrás de nosotros. ¿Usted cree que el diablo necesita un permiso escrito de parte de usted para atacar a sus hijos? ¿Usted cree que el diablo necesita permiso de parte de usted para afectar a sus generaciones venideras? Él solo necesita que usted le haya transmitido algo al más cercano suyo para hacer de eso una atadura y no permitirle soltarse. Casos como estos los he llegado a ver en muchas familias. Hijos que fueron criados solo con garrote, desamorados, hijos que se criaron sin padres que les pudieran dar amor. Hoy las generaciones, como le he comentado por varias ocasiones, son generaciones afortunadas porque tienen la oportunidad de tener padres que les brinden cariño. Y ahora nos encontramos con una manada de muchachos agresivos
peleoneros, rebeldes, majaderos, malcriados, y la lista que tenemos, ¿verdad?, para hablar de ellos. Pero también nos recomienda, y el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Voy a hacer la inversa, ¿verdad? Porque ¿quién debería dar ejemplo? ¿El mayor o el menor? Pero si quien está al lado mío no da buen ejemplo, ¿qué creen que va a aprender el que estuvo viendo? Esto es un consejo muy sabio, no sé quién lo escribió, pero lo aprendí. Y me decía alguna vez, si tú vas a un espejo y te miras, tal vez encuentres a tus hijos allí también. Porque muchas veces los hijos son el reflejo de lo que fueron sus padres. En medio de todo esto, he escuchado a muchos, incluyo a aquellos que están cercanos a mí, cuando han dicho, ¿a quién te quieres parecer? Yo, a cualquiera menos a mi papá. Y uno pensaría, ¿y dónde está el problema? Porque si me voy a las enseñanzas del pueblo de Israel y lo que Dios procuraba inculcar desde los tiempos de Moisés a Josué, eran buenos principios para que estos se transmitieran por todas las generaciones que vinieron. Moisés era pariente de Josué, eran parte de un pueblo que había salido de Egipto. Pero Josué se había dado cuenta de algo. ¿De qué se había dado cuenta Josué? De que Moisés gozaba de algo que no todos gozan o gozamos en el tiempo de hoy. ¿De qué era? Del favor y la gracia de Dios. ¿El favor y la gracia de Dios es para todos? Por la misericordia sí. La misericordia sí, porque eso dice. Pero el favor y la gracia es para sus hijos. El problema es, ¿estaré en una condición de hijo? Porque ¿cómo actúa un hijo en el tiempo de hoy, de acuerdo a lo que vemos? Cuando ponemos algo en la mesa y es algo que no les gusta, ¿qué suelen hacer, por ejemplo? No, a mí no me gusta esto, ¿verdad? Y ahora ya los papás, los padres se han encargado de dar pleitesía a la voz de sus hijos para decir, no, es que a mi hijo no le gusta esto. Y cuando ellos salen a otro lugar, la carta de representación que tienen es terrible. ¿Qué está dejando usted a sus generaciones? Había leído esto también en Facebook hace algún tiempo, cuando alguien puso, si miras las huellas sobre la arena, te vas a dar cuenta que alguien detrás de ti va a pisarlas. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el escritor? Que el camino por el que yo voy, corro el riesgo de que vengan los que están detrás de mí. ¿Es usted una persona confiable? Con esa tristeza me dijeron todo, hermanos. ¿Son personas confiables? Eso está fregado, ¿verdad? ¿Saben una de las razones por las cuales Dios no se ha manifestado como Él querría en este tiempo? Porque no ha encontrado gente confiable. ¿Usted le confiaría a su hijo toda su fortuna sabiendo que él tiene apenas 14 años? ¿Le daría a él toda su fortuna, toda su riqueza? ¿Por qué no le daría? Va a saber qué va a hacer con todo eso, ¿verdad? Porque él lo que va a pensar es, voy a invitar a todos mis amigos, voy a hacer esto, y a la vuelta de la esquina, como dijo el sabio Salomón, en algún momento las riquezas tienen alas y salen volando. Alguien me decía, hay que aprovechar en este tiempo en el que Dios nos permite tener todavía algo de las vacas gordas. ¿Recuerdan ustedes ese sueño? Porque cuando viene la temporada de las vacas flacas, no sabemos qué hacer, nos angustiamos, nos desesperamos, olvidamos nuestra fe. Siendo sinceros, ¿cuántos durante este tiempo, solamente del tiempo que hemos estado atravesando durante esta pandemia, han dudado de Dios?
Qué mentirosos, ¿verdad? Todos ahí, no, yo nunca he dudado de Dios. Si Dios conoce su corazón, sabe cuál es nuestra actitud. ¿Por qué digo? Porque en algún momento hasta estábamos preocupados de que alguien viniera a visitarnos a nuestra casa. Próximamente, si no estoy mal, la próxima semana hay un dicho que se implantó ahora, es el sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque ahora la responsabilidad de cuidado ya no está en el gobierno, sino en cada uno. Es lo que nos están diciendo a través de los medios. La pregunta es, si no supo cuidarse cuando los medios, cuando el gobierno estaba detrás, ¿usted cree que hoy lo va a hacer? El mismo principio quiero aplicarlo a nuestra vida espiritual. Si en el tiempo de la frialdad, si en el tiempo del sufrimiento, si en el tiempo de la dificultad usted no aprendió a confiar en Dios, ¿cree usted que conforme pase el tiempo va a aprender a confiar más? Podría ser que su fe esté corriendo riesgo. Cuando Dios le da la noticia a Moisés de que no va a poder cruzar el Jordán, le encarga una misión, y quiero recordar también esta misión como parte de lo que Dios tenía preparado para Josué. Porque la palabra nos habla de que les había hablado de que cruzando el Jordán estaba cerca la tierra prometida. Y les dijo, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra maravillosa. Y la palabra habla de que Dios había enviado 12 espías. ¿Recuerdan ustedes? Durante el tiempo que estuvieron, la palabra dice que fueron cerca de 40 días, ellos estuvieron rodeando y viendo qué encontraron. Cuando ellos vienen a dar el reporte a Moisés, 10 de los 12 habían dicho, ¿para qué nos sacaron de Egipto? En esa tierra hay unos grandotes mudotes y tienen una organización. A esos nadie los derriba. Y dice la palabra que hubieron 2 que marcaron la diferencia. ¿Saben quiénes fueron? Josué y Caleb. Habiéndose acercado ellos, hablan al pueblo y les dicen, pero tenemos que apropiarnos de las promesas que Dios nos dio. Dios dijo que esa iba a ser nuestra tierra. ¿Pero ustedes creen que todo el pueblo pensó eso? Si ustedes leen en el libro de Números, se van a dar cuenta que la palabra dice que después de que ellos dijeron eso, ellos quisieron apedrearlos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que cuando alguien le dice algo contrario a lo que usted cree, usted no me va a querer. ¿Por qué no me va a querer? Porque yo quiero que muchas veces mis oídos escuchen lo que yo quiero. ¿Qué yo quiero oír? Que soy lindo, que soy bello, que soy hermoso y todas esas cosas. Pero cuando me dicen, estás feo, eres horrible, que digo, gracias por habérmelo dicho, hermano, ¿verdad? ¿O cómo actúo? Con violencia, con enojo, con ira. Después de que Josué y Caleb entienden lo que Dios había querido hacer, se dan cuenta de que el pueblo de Dios no había abandonado Egipto de su corazón. ¿Se dan cuenta de lo que estaba hablando la palabra, lo que habla la palabra? Que cuando trajeron ellos esas noticias, los 10 que estaban hablando con todo el pueblo, imagínense ustedes multitudes escuchando, ¿cómo les fue? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué percibieron? Y cuando ustedes se unen a gente de este tipo, se dice, no, lo más seguro es que te enfermes y te mueras. Lo más seguro es que te vayan a hacer más rápido la caja para que rápido te entierren. Gente cristiana hablando de este tipo de conceptos, porque no hemos aprendido a entender que si no hay un propósito, lo más probable es que sí le espere una caja. Qué feo escuchar esto, ¿verdad? ¿Cómo que me va a esperar una caja? Pero si yo voy a la iglesia, pues si yo leo la Biblia de vez en cuando, yo sí oro. Pero en medio de todo esto yo pregunto, ¿cuál es la verdad y la realidad de los que están detrás de mí? Si yo tuviera que preguntar a familias y tuviera que hacerles pasar acá al frente, ¿recuerdan el experimento que hicimos hace 2 semanas? Cuando pasaron los muchachos acá, ¿sí recuerdan? Y preguntamos y les dije, ¿son cristianos? Hasta ahora no sabían y venían a una iglesia. ¿Conoces lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Sabes del plan?
¿Has tenido más comunión con Dios? Y por ahí alguien hizo solo así. Yo pregunto, o más bien les respondo, más bien les voy a responder. ¿Saben por qué ellos dieron esas respuestas? Porque quienes están a su lado no han dejado una huella de parte de Dios. Esa dolió, ¿verdad? Porque no entendemos y no nos damos cuenta de que hemos dejado a libre albedrío a aquellos que Dios nos encargó. Que hagan lo que quieran a la hora que quieran. La palabra dice algo. Dice, instruye al niño. No dice, instruye al joven, instruye al anciano, instruye al viejo, instruye. No dice eso. ¿Por qué creen que la palabra nos dijo, instruye al niño? Porque dice, aun cuando éste sea viejo, no se va a apartar de ese camino. Cuando usted quiere enseñarle a sus hijos, cuando estos ya son jóvenes, ¿qué le dicen él? No, pues fíjate cómo son los hermanitos en la iglesia. Hipócritas. ¿Cómo dicen, verdad? Hasta suena medio bonito. ¿Y de qué cree que está lleno la iglesia? De hipócritas. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido que este no es un lugar de perfección. Este es un lugar de imperfección para que Dios vaya trabajando sobre los imperfectos y nos ayude a corregir nuestra condición sin Dios. Ahora le pregunto, ¿es apto usted para enseñar? ¿Es enseñable? Porque algunos dicen, ¿sabe que esto me ha pasado? Creo que lo he contado en algunas ocasiones también. Cuando he tenido la oportunidad de reunirme con pastores amigos, me reúno con ellos y como tal vez mi estatura no da como la de ellos, ¿verdad? Que son así todo grandotes y unos ya, y siempre están con sus corbatas y con sus trajes de luces y toda la cosa. Entonces me ven y dicen, ¿y este muchacho? Y comienzan ellos a tratarme como nosotros lo hacemos con los menores nuestros, ¿verdad? Aquí en Ecuador no es muy común que alguien le tutee a otro si no existe un nivel de confianza. Y comenzamos a decirle, ¿y tú cómo estás? ¿Y cómo te va? Entonces yo le decía, no, bien, pastor, todo bien, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le va? Manteniendo el respeto, ¿verdad? Cuando llega el momento de la presentación y dicen, no, este es un pastor que nos acompaña. Y me quedan mirando así, ¿también serás pastor? Así me dicen. Una de las particularidades que tenemos nosotros como seres humanos es que siempre menospreciamos a los demás. Si usted lee un poco a profundidad la historia del rey David, se va a dar cuenta que el rey David tal vez era de mi estatura. Y dice la palabra que cuando el profeta Samuel llamó a Isaí con todos sus hijos, si usted lo lee, va a darse cuenta que dice, pasó el primer hijo y dice que era de hermoso parecer, imagínense, y que era alto y robusto. Entonces, ¿por qué se estaba dejando guiar Samuel? Él veía, no, este es un digno rey, está lindote. Y después Dios le dice, no, no, no. Entonces Samuel se queda pensando, ¿verdad? Y dice, pero si me dijiste que de él iba a nacer, iba a venir la simiente del Señor Jesús, y ya no hay a quién más escoger. Y le pregunta, ¿Isaí hay alguno más aparte de esto? Y le dice, sí, el que cuida las ovejas. O sea, era el trabajo que no les gustaba hacer a los otros hermanos. Y le dice, anda y llámale. Y lo curioso es que cuando le llaman, ¿ustedes cómo creen que recibieron los hermanos de David esta noticia? El ungido del Señor. Esa cosa. ¿No han escuchado términos como esos? Este es el que Dios escogió. Pero si hasta chiquito es. ¿Ustedes creen que Dios vio la grandeza de su tamaño o la grandeza de su corazón? Y por eso se escribe en la palabra y dice, no mires como mira el hombre, sino mira. Ojalá y pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Y pudiéramos darnos cuenta qué hay en cada uno de los corazones de las personas. Cuando miro quiénes están detrás de mí, me doy cuenta cuál es su actitud y cuál es su manera de pensar. Cuando he caminado por muchos lugares en donde Dios me ha permitido como cristiano, me he encontrado con gente que tiene cargos altos y nada de Dios.
Esto está grave, hermanos. ¿De qué me sirve a mí tener gente que tenga muchos títulos y altos rangos si no tiene nada de Dios? ¿No sirve? ¿Para qué nos sirve? No estoy diciendo con esto que no es importante tener conocimiento y prepararse. Lo que estoy diciendo es, ojalá y el conocimiento trajera más humildad. Pero lamentablemente el conocimiento envanece el entendimiento del hombre. Y por eso el que más conoce se cree más que el que menos sabe. ¿No pasa eso en este mundo? ¿No menosprecia el que tiene un grado más alto al que no estudió más? Mas sin embargo, cuando regreso a la palabra de Dios, me doy cuenta de que muchos tuvieron fe para creer lo malo y no tuvieron fe para creer la promesa de Dios. ¿Se dio cuenta usted de eso? ¿Y cómo? O sea, que también la fe funciona para pensar en las cosas malas. Así es. Lo lamentable es que mucho pueblo de Dios tiene más fe para que le pase algo malo que fe para que le pase algo bueno. ¿Vivimos eso en la iglesia actual? ¿Qué creen ustedes? Nos está pasando. Conforme pase el tiempo, en lugar de tener un crecimiento y una cercanía a Dios, nos alejamos más. ¿Y por qué nos alejamos? ¿Sabe por qué nos alejamos? Porque le perdimos el gustito, como se dice. ¿Y a qué le perdimos el gustito? A que nos acostumbramos tanto al favor y a la gracia de Dios que ya no vemos necesario esforzarnos por mantenerla. Si Dios tuviera hoy que bendecirle, o más bien si le preguntara, ¿crees que mereces la bendición del día de hoy? pueda que sí, ¿verdad? ¿Merecerías la bendición del día de hoy? Híjole, mejor no me pregunten. ¿Saben por qué? Porque la palabra nos enseña que la salvación no es por obras. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo, entonces qué bueno que no me preguntó, porque eso significa entonces que yo me voy directito para el cielo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es qué tan perseverante es para las cosas de Dios y qué tan perseverante es para las cosas del mundo. Como Dios ya no me escucha, entonces voy a fumar, voy a tomar, voy a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios me enseña. O sea, como quien dice, le voy a dar la ley del hielo a Dios para que se sienta mal, ¿verdad? ¿Quién usualmente es el que pierde ante esa situación? ¿Dios? Yo soy el que pierde. Porque si no me da la gana de buscar a Dios, me va a dar la gana de estar conectado al mundo. Esta conexión entre Josué y Moisés tenía algo bueno. ¿Qué era lo bueno? Que Josué había aprendido de los errores de Moisés. ¿No me cree? Lea la Biblia. Después de que los 2 espías vinieron, de que todo el pueblo quería apedrear a Josué y a Caleb, viene algo más grandioso. Y esto lo puede encontrar usted también en el libro de Números, en el capítulo 13. Cuando se habla precisamente de que ya había llamado Dios a Moisés y a Josué para decir quién iba a estar al frente del pueblo. Voy a regresar un poquito antes, estoy en el capítulo 10 del libro de Números. Si usted me acompaña al capítulo 10, versículos 8 al 14, quiero narrarle una gran verdad, una tristeza tal vez para todos nosotros, aunque no debería ser así. Números capítulo 10, versículos desde el 8 al 14. Dice aquí la palabra de Dios. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos.
Y en el día de vuestra alegría, en el día de vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿De qué nos estaba hablando aquí? ¿Se da cuenta de que hay un instrumento valioso para el pueblo? ¿Cuál era ese instrumento de alerta? La trompeta, ¿cierto? Cuando escuchaban la trompeta, ¿qué significaba? Algo está pasando y tenemos que estar alerta. Yo pregunto, entre todo el pueblo, entre todas sus familias, ¿quién es el trompetero? ¿Quién es el que está sonando la trompeta y está alerta por lo que pueda pasar o por lo que el enemigo quiera venir a robar? ¿Hay alguien? ¿O todos están descansando plácidamente? Porque si no hay alguien que se levante a sonar la trompeta, podría ser que alguien les esté acariciando durante su hermoso sueño para que no logren despertarse y se queden ahí. Si usted lee el libro de Números, se va a encontrar con una triste noticia. La triste noticia es que cuando Jehová les llamó al tabernáculo a Moisés y a Josué, Él les da noticias como estas y les dice: por si acaso, Josué, te advierto, el pueblo al que tú vas a liderar va a ser un pueblo necio, va a ser un pueblo de dura cerviz, va a ser un pueblo que se va a ir en contra de mí, va a ser un pueblo que desobediente y que va a hacer lo que ellos quieren. Si yo le pongo un escenario de este tipo, ¿usted qué me respondería? ¿Estaría dispuesto usted a estar al frente de toda esa gente? Más valen que diga aquí corrió que aquí murió, ¿cierto? ¿Por qué Josué toma el desafío? ¿Se preguntó eso usted? Si ya Dios me advierte y me dice, toda la gente que está contigo es gente en otras mala, gente que no serviría. Y uno escuchando todas esas cosas no es que se aliente el corazón de uno y que pueda decir uno, no, encantado entonces, yo voy al frente. Y aparte de eso, Josué tenía un antecedente. La misma gente a la que él iba a liderar era gente que estuvo a punto de apedrearle. ¿Cómo creen ustedes que recibió la noticia el pueblo? ¿Recibió con gran alegría? ¿Saben qué? Se preocuparon. Porque ellos decían, ¿y ahora? ¿Será que Dios va a estar con Josué como estuvo con Moisés? ¿Ustedes creen que la gente no se pregunta eso? Yo preguntaría en casa, ¿cómo calificarías el Dios que tienes en tu familia? Pensando en todos los que están a mi lado. Un Dios pobre, un Dios miserable, un Dios malo, un Dios que no cuida. Si me pondría a hacer esa evaluación, ¿cómo pensarían? ¿Sabe cuál es el resultado? Cuando usted mira a su alrededor y mira a su esposo, mira a sus hijos, mira a sus hermanos y se da cuenta en qué condición y en qué situación se encuentran ellos. ¿En ellos está la condición de acercarse más a Dios? ¿O dirán ellos, no, con tanto hipócrita? Porque ese es el dicho que tiene toda la gente con tal de justificarse para decir por qué no quiere ser cristiano o por qué no quiere ir a la iglesia. Porque la iglesia está llena de ¿qué cosa? Bienvenido. Porque parte del tratamiento como humanos nos hace actuar, siempre fijándonos en cómo está vestido el hermanito, en cómo habló, en qué dijo, cuando eso debería servirme para traer más motivos de oración por mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Utiliza esos recursos del pueblo de Dios? Pues es más lindo darle pleitesía al que sabe hablar hasta incansablemente. Y la palabra nos advierte de que siendo uno de los órganos más pequeños del cuerpo, es el que es capaz de provocar incendios. ¿Cuál es? Entendidos en la materia, ¿cierto? Aún sabiendo Josué que el pueblo iba a ser traicionero, necio, ¿se dio cuenta usted que también Dios decide respaldar a Josué? Y por causa de Josué decide ayudar a todo el pueblo. ¿Qué le estoy tratando de transmitir? Si Dios logra encontrar un Josué en casa,
usted va a contar con el respaldo de Dios para que sus generaciones sean benditas a través de usted. Gracias por ese amén. Si usted no toma la capacidad y la convicción de saber que Dios puede usar su vida, ¿a quién más Dios va a usar? ¿Al vecino? ¿A mi jefe en el trabajo? ¿A quién más va a usar Dios si en casa no existe alguien que tome la determinación de enseñar a buscar a Dios? ¿Y es que Dios está perdido, que por eso toda la gente le anda buscando? No, el perdido es el hombre. El problema es que no entendemos el término buscar a Dios. Confundimos. Eso de buscar a Dios a la madrugada, qué feo. O eso de buscarle a Dios a través de la Biblia, ¿cómo? Y comenzamos a pensar que esa es la manera. Cuando la palabra me enseña que el que siempre le ha salido el encuentro al hombre, ¿saben quién es? Dios. Usted se va a dar cuenta que uno a los que primero le salió al encuentro fue Abraham, ¿recuerda usted? Posteriormente, el mismo Jesucristo nos habla de la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda usted esa parábola? Y recuerda usted que aún esa era la posición de Dios delante de sus hijos. Les dijo, vayan y hagan lo que quieran. ¿Se dio cuenta de eso? Y dice que el hijo fue, hizo con su vida todo lo que quiso y claro, tuvo consecuencias. Pero la pregunta es, cuando él estaba comiendo aún de lo que los cerdos, la palabra dice las algarrobas, o sea, la comida que era para los animales, estaba comiendo. ¿Se da cuenta usted de la posición de ese hijo? Cuando estaba en casa, sentado en la mesa y tenía los mejores banquetes, la mejor posición, decide abandonar todo eso por el dinero. Y cuando ya no tuvo dinero y se puso a comer las algarrobas, ¿recuerda usted la historia? ¿Qué es lo que dice que pensó él? ¿Y yo qué hago aquí? Si en la casa de mi papá tenía todo, no me faltaba nada. ¿Será que mi papá me quiere recibir? Y la palabra menciona que el hijo pródigo regresó a casa y usted va a encontrarse con quien le salió al encuentro. Fue su papá. ¿Por qué Dios tiene esa posición con gente tan ingrata? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios quiere ayudar al malagradecido? ¿Por qué Dios bendice al que ni siquiera se acuerda de él? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Yo sí me he puesto a pensar y encuentro una respuesta, porque esa es la naturaleza de Dios. Él no va a esperar que usted sea un buen agradecido para él bendecirle. Él no va a esperar que usted le busque para él abrir una puerta y favorecerle. ¿O no se ha dado cuenta? Hoy en la mañana en la escuela dominical entendíamos algo de lo que el libro de Deuteronomio capítulo 28 habla. Creo que muchos lo conocemos si hemos leído la Biblia, porque ese libro habla de las bendiciones de la obediencia. Y dice, si tú fueres, así nos dice, o sea, ¿está hablando en qué tiempo? Futuro. O sea, me está diciendo, si no quieres, puedes no hacerlo. Pero si tú fueres, y dice que si yo decido ser, entonces dice, tú serás bendito en el campo, serás bendito en el trabajo, serás bendito en tu casa, el fruto de tu vientre será bendito. Y comienza a hablarnos de todas las bendiciones que nos alcanzan por ser, ¿qué cosa? Por obediencia. Lo interesante de esto me llamó la atención una historia a la que no le había visto desde ese punto de vista. Cuando dice la palabra de Dios que ya habían tomado Canaán como la tierra del pueblo de Dios, y hubo una nación que se alió con Israel y fue Gabaón. O sea, los gabaonitas hicieron alianza con Josué y fueron y le dijeron, Josué, ten misericordia. Dice la palabra que fueron vestidos así, harapientos, como pobres, para que cuando uno le vea diga, pobrecitos. Lo que pasa en nuestra naturaleza también. Dice que fueron y que les dijo, ¿de dónde venían? No, venimos desde bien lejos, pero queremos pedirte que nos ayudes porque hay pueblo malvado que nos quiere destruir. Y dice que ellos consiguieron la palabra de Josué para decirles, está bien, nosotros les vamos a proteger.
Y ahí sí ellos brincando en chuyapata, como se dice, ¿cierto? Pero después dice que Josué descubre la mentira y les dice, ¿por qué me mintieron? Y les dice, es que nosotros sabemos el Dios que tú tienes. Eso me pareció interesante. Porque ellos habían conocido de la fama de ese Dios, ¿por quién? ¿Por el pueblo? Por un obediente. ¿Quién fue ese obediente? Josué. Dice la palabra después de eso que 5 reyes se reunieron para levantarle guerra al pueblo de Israel por causa de los gabaonitas, así dice la palabra de Dios. Y habiendo transcurrido esto, dice que Josué se puso a pensar en qué hacer y comenzó a preguntarle a Dios y a decirle, Señor, ¿qué deberemos hacer? Y Dios le da una respuesta y le dice, anda y ataca tú, no dejes que ellos vengan. Y la promesa de Dios fue precisamente, esto está en el libro de Números capítulo 10, versículo número 8. Le invito a que lea todo el libro de Números respecto a esta historia realmente. La convicción de Josué estaba basada precisamente en la promesa que Dios le había dado y le dijo Dios, no tengas temor porque yo los he entregado en tu mano. ¿Cuál era la promesa de Dios hacia Josué? ¿Qué le dijo? No tengas miedo porque yo ya los he entregado. Pero cuando Josué fue a decirle al pueblo, ¿qué creen que le dijo el pueblo? Josué, irás a ver cómo tú peleas solito. Dice la palabra que fueron y Josué les dijo, acerquémonos una vez más. ¿Recuerda usted la promesa de cuando fueron los 2 espías? Josué les dice una vez más, aferrémonos a la promesa. Dios nos dijo que esa iba a ser nuestra tierra. ¿Él creyó o no creyó? Y ahora otra vez dele la burra al trigo y la vieja al baile. Otra vez les recuerda al pueblo y les dice, Dios ya me dijo, no tengas miedo porque yo los he entregado en tus manos. ¿Y sabe cuál es el dato particular de esto? Que cuando el pueblo de Israel salió a la batalla, dice que aún comenzó a caer granizo del cielo. Y habiendo caído granizo, comenzaron a perderse muchas vidas de los enemigos. Y Josué comenzó a batallar y comenzó a darse cuenta el pueblo de que la batalla era algo seguro. Pero también menciona algo interesante la palabra. Dice que conforme iban avanzando en la batalla, el atardecer estaba viniendo. Y habiendo venido el atardecer, Josué le dice, sol, detente. Esto está de locos, hermano. ¿A quién tenía que pedir autorización Josué para que el sol se detuviera? Dios debía haber sido el que detuvo el sol. Pero ¿por qué le escuchó a Josué? Una vez más la palabra obediencia. Dice la palabra que el sol se detuvo por un día. ¿Por qué creen ustedes que Josué pidió al sol que se detuviera? Le voy a dar razones. Josué sabía que si les agarraba la noche, muchos de estos enemigos se iban a ocultar, se iban a meter en cuevas. La palabra de hecho habla de esto. Y después de eso se iban a volver a reunir para otra vez levantarse en contra del pueblo de Dios. Entonces Josué piensa eso y lo que él dice, sol, detente. Y habiendo dicho eso, dice que, ¿se imagina usted? Ya eran las 10 de la noche, 11 de la noche y el sol seguía. ¿Usted cree que esa gente que eran los enemigos del pueblo de Israel no se asustaron? ¿Por qué rayos no llega la oscuridad? ¿Por qué no llega la noche para podernos ocultar? Sino que el día sigue y siguen matándonos. Qué interesante esta historia. Habernos dado cuenta de que Josué tuvo una capacidad que muy pocos en el tiempo de hoy quieren tener. Si usted le dice al sol detente, ¿qué le va a decir el sol? Hasta se ríe mejor, ¿verdad? No, ¿a mí qué caso me va a hacer? Josué había desarrollado algo, no solo fe, sino él había desarrollado entendimiento en las promesas que Dios le había hecho al pueblo.
¿Tiene usted entendimiento en las promesas de Dios? Porque si usted tiene entendimiento, significa que la provisión para el día difícil la tiene. Pero si usted no tiene promesas de parte de Dios, va a ser fácil que venga un viento y lo derribe. Usted se va a dar cuenta en muchos hombres de la palabra, en muchos hombres de Dios, que cuando venía siempre la tormenta, ellos siempre se quejaban. Uno de ellos es el rey David. Él siempre se vivía quejando. ¿De qué se vivía quejando? Él decía, en algunos de sus salmos, él escribe palabras como estas. Y él dice, ¿cuándo saldrá el sol de mi justicia? Porque hoy está oscuro. Su propio hijo le traicionó, el primogénito. ¿Recuerda usted la historia? Después de eso, la promesa de parte de Dios para sus generaciones. ¿Recuerda usted cuáles fueron sus promesas? No voy a quitar de ti el trono, le dijo, pero quiero que sepas que tus hijos se irán unos en contra de otros y ellos mismos provocarán cómo quitarte el reino. ¿Cómo David, siendo un hombre tan temeroso, tan sabio, no pudo dejar una heredad tan grande? ¿Se puso a pensar en eso? Aparentemente, la buena respuesta, ¿cuál fue después de David? El rey Salomón. Porque la palabra habla de él y dice, en la tierra nunca se encontró un hombre tan sabio como él. Entonces, cuando uno lee la historia inspiradora de Salomón y dice que Salomón no pidió para sí, sino dijo, Señor, si me has encargado esta misión, dame la capacidad, dame la sabiduría para poder guiarles. Y Dios le responde y le dice, por cuanto no pediste solo para ti, te haré y te daré cosas que hasta tú no pediste. Y dice la palabra que le hizo un hombre grande. Uno escucharía la historia de Salomón y se alentaría y diría, qué buena fue la heredad que dejó el rey David, ¿cierto? Pero después de esto, ¿qué sucedió? Menciona la palabra y dice que comenzó el rey Salomón a hacer alianzas con reinos y con mujeres que no tenían nada que ver con el temor de Dios. ¿Sabe qué es lo que había perdido el pueblo de Israel desde ese entonces hacia Dios? Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué se le había olvidado al pueblo? Temor. ¿Con qué relacionamos nosotros temor? Miedo, susto, maldad, algo. El temor de Dios no tiene nada que ver con esto. El temor de Dios tiene que ver con reverencia, con respeto, con humildad, con sencillez. Con eso tiene que ver el temor de Dios. ¿Es usted temeroso de Dios? Voy a preguntar a los muchachos que estuvieron hoy en la mañana nada más y se va a dar cuenta por qué les voy a preguntar. ¿Eres temeroso de Dios? Me dice que sí. No voy a dar nombres porque después dicen que se sienten mal. ¿Eres temeroso de Dios? ¿Sabe por qué? Porque muchos de los que llegamos hasta aquí a la casa de Dios un poco temprano, empezamos con escuela dominical. Y cuando empezamos con escuela dominical, estamos desconectados de lo que Dios está haciendo. Si yo vengo a la casa de Dios, ¿a qué se supone que vengo a dedicar tiempo? A las cosas de Dios. No, con eso estoy diciendo que no es importante algo que tenga que tener en cuenta para que las cosas sigan funcionando. Lo que digo es, no pierdo de la meta por la que estoy aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es la meta por la que vine? Acercarme a Dios. ¿Cuál es la meta por la que vine? Agradarle a Dios. ¿Cuál es la meta por la que vine? Servirle a Dios. ¿Cuál es la meta por la que vine? Que Él se alegre de que yo pueda estar aquí, que Él vea el amor con el que estoy haciendo las cosas. ¿No es esa la intención? Porque si no es esa la intención, usted corre un grave riesgo. ¿Cuál es ese grave riesgo? Que usted solo sea un dominguero y que se acuerde de Dios solo los domingos. Estoy llegando casi a la conclusión del mensaje de esta mañana. Cuando Dios le había hecho una promesa a Josué, este hombre no dudó en el cumplimiento. ¿Se ha dado cuenta usted que el Dios que tenemos es un Dios paciente? Tanta paciencia, ¿verdad?
a tantas brutalidades, a tantas barbaridades, a tantas malas decisiones, a tantas consecuencias que hemos tenido que vivir. ¿Por qué? Por no haber tenido temor de Dios. Porque si tuviéramos temor de Dios, seríamos gente reverente. Era por eso que nos enseñaron en la iglesia tradicional: cuando entres a la casa de Dios, lo primero que hagas. ¿O no nos enseñaron eso? ¿Por qué creen que nos enseñaban eso? Con la intención de que en nosotros se inculcara respeto a la casa de Dios. Por eso se crearon esos principios. Pero ahora la gente sale de su casa golpeándole a su mujer, pateando al perro, y llega a la casa de Dios. ¿Usted cree que estoy hablando con locuras? Hoy, lamentablemente, muchos de nuestros hogares cristianos no tienen nada de Dios. Y esto no lo digo con orgullo, esto lo digo con mucha tristeza. Porque si yo veo quienes me siguen, esa generación que viene detrás de mí va a repetir lo mismo que hizo el que está al frente. En mi caso, le puedo asegurar que quiero tener presente a Dios para que me vaya bien. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Porque si usted tiene presente a Dios en todos sus caminos, la palabra dijo: no te apartes de estos mandamientos y tenlos presente, medita en ellos de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. ¿No era ya una promesa? Ahora pregunto, solo para reflexionar, ¿verdad? Muchachos, ¿meditan en la palabra de Dios de día y de noche? Con tanto deber. Y esto del bachillerato internacional, ¿qué tiempo va a haber para Dios? Pero en cambio cuando les ponemos esto así, ¿verdad? Y comenzamos: ¿qué te parece si negociamos? Lees 1 hora y te presto otra hora. ¿Y qué creen que dice? Ya pues. Eso es lo triste del tiempo de hoy. ¿Recuerdan ustedes que la semana anterior hace 2 semanas precisamente, había hablado de que íbamos a comenzar un cambio desde aquellos que Dios me encargó? Ahora les despierto en la madrugada. Lo bueno es que tienen una buena actitud ahora ya. Se levantan ahí nada más. Claro que usted ve sus rostros, ¿verdad? Y es algo interesante. Ojalá y pudiera fotografiarles. Ahora están así. Lee lo que dice. Ahorita no veo. ¿Qué dice? Casi me tragan no quieren darme a conocer su molestia, pero saben que es un esfuerzo. ¿Me está entendiendo? Pero la única manera en la que puedo garantizarles que vamos a poder tener buenas generaciones es cuando les enseñemos a saber que les va a ir bien cuando tengan a Dios primero en todo lo que hagan. Gracias por su amén. Eso nos enseñaron a nosotros desde que fuimos niños. No sé si a usted le pasó. Nos enseñaron que lo importante era que al que te venía a dar, tú le des con más fuerza, ¿o no? Nos enseñaron a pagar mal con mal. Nos enseñaron a aprovecharnos de las demás personas, a sacarle provecho si podíamos. ¿Sabe que eso también pasa aún en los tiempos de hoy en la misma iglesia de Dios? Hay mucha gente que lamentablemente hizo del evangelio un negocio. Y esto me da tristeza, hermanos, pero es una verdad, porque si tuviera que hablar con muchos que tal vez conozco en este aspecto, ellos me dirían: ¿y quién eres tú para decirnos todas estas cosas? Me seguirían menospreciando, porque no entenderían lo que Dios buscó siempre del hombre. ¿Y qué era lo que Dios buscó siempre del hombre? Obediencia y temor. Hay 2 palabras que quiero dejar en usted en el mensaje del día de hoy. ¿Cuáles son esas palabras? Obediencia y temor. ¿Por qué obediencia y temor? Sin obediencia no le va a ir bien, y sin temor no va a hallar ni el favor ni la gracia de Dios.
No abuse del bien que le hace Dios, aun cuando usted hace las cosas sin tener en cuenta a Dios. Deje de ser abusivo. Con esa gente estoy hablando y tal vez no les va a gustar lo que les estoy diciendo. Quiere usted la bendición de Dios, pero no quiere buscarle. Quiere que le vaya bien, quiere que Dios le abra puertas, quiere tener un buen trabajo, quiere tener una buena economía, pero no quiere dar a Dios lo que es de Dios y quiere usted simplemente aferrarse a convicciones. Si tuviera que hablar, tristemente tengo que hablar también del propio pueblo que hoy conozco. Si usted me pregunta, ¿cuántos de aquí son fieles? Mejor no quisiera responderle. Y no estoy hablando de su fidelidad porque vengan a la iglesia. Estoy hablando de su fidelidad en todo, incluida su economía. Porque usted puede preguntar durante el tiempo que Dios nos ha permitido servir como familia. A Dios no le hemos servido solamente con nuestro tiempo, sino como se dice vulgarmente en el mundo, con plata y persona. A esos es a los que Dios usa. El problema es que nosotros cuando vemos los bolsillos decimos, estoy hasta chiro. ¿Por qué pasa todo esto? Porque quien estuvo al frente nuestro no aprendió. Le dije esto y estoy ahora sí terminando. ¿Sabe cuál fue el peor fracaso de la iglesia en este tiempo? Habernos enseñado a depender de un lugar, de una comodidad y no de Dios. ¿Por qué la gente hoy tiene más miedo? ¿Usted cree que desde la próxima semana la gente va a seguir saliendo? No, ahora le quiero hablar de algo que Dios puso en mi corazón y es por lo que estamos orando, por lo que estamos haciendo oración. Les he compartido a unos pocos cercanos y quiero hacer una invitación. Aquellos que quieren ser parte no del nombre de una iglesia, sino de una obra que engrandezca al Dios que tenemos. Durante este tiempo usted cuando va a las calles se va a encontrar con gente que está con sus pequeñitos ahí mientras están vendiendo. ¿Sabe? Yo quiero darles esa oportunidad para que este lugar, la infraestructura que está en esta iglesia, sea un lugar en donde podamos al menos brindar un desayuno a los más chiquitos que no tienen recursos o que no tienen nada. Instruirles aquí porque ellos serán la puerta que nos permitan llegar a sus padres y a sus familias. Y van a decir, en esta iglesia me enseñaron algo de parte de Dios. ¿Para eso qué se necesita? Recursos. Si yo preguntara a los que conozco que llegan por mucho tiempo aquí, usted sabe cuál es su realidad. Usted sabe si verdaderamente le gusta dar o si dice, no, tengo que guardar para los míos. En mi caso, yo puedo testificarle de esta verdad. Y puedo decirle que cuando el profeta escribe de estas palabras y dice, si hay alimento en mi casa, les aseguro que abriré las ventanas de los cielos. Eso es lo que quiero, que haya alimento en la casa de Dios para que muchos vean el Dios que nos permite hacer lo que estamos haciendo. Ojalá y encontremos gente compasiva y misericordiosa. Ojalá y encontremos gente que verdaderamente diga, no importa, no es mucho. ¿Sabe que aún $1 sería importante? ¿Sabe que aún 50 centavos sería importante? Tenerle como dar una avenita con un pancito y formarle y decirle, vas a aprender a dar gracias a Dios por lo que hoy recibes. Si me hubieran enseñado eso a mí de niño, la fe que hoy tendría sería tal vez más grande que la que hoy tengo. Pero no me enseñaron a tener fe cuando era niño. ¿Me entiende? Si me hubieran enseñado a tener fe cuando era niño, hoy podría decirle a la montaña que se mueva y se movería. ¿Conoce usted ese tipo de gente hoy en las iglesias? Escuché este mensaje en esta semana. Es una historia que precisamente la comparte uno de los predicadores más conocidos en el tiempo de hoy, porque él tenía cierto acercamiento con la obra que se levantó en Cúcuta a través del pastor
Solo recuerdo el apellido, Santos, Satirio dos Santos. Y él habla de esto y de la vergüenza que tuvo que pasar este pastor cuando inició la obra de Dios. Le voy a contar qué fue lo que pasó, así rapidito. Dice que Dios había plantado una visión de levantar un lugar en donde la gente pudiera ir para adorar a Dios. Y dice que Dios le dio los recursos y él compró un terreno grandísimo y lo compró muy barato. Entonces la gente decía: oh, gloria a Dios, nos dieron todo este terreno y baratísimo. Pero como solo le habían mostrado los planos, cuando el pastor Satirio fue hasta ese lugar, ¿qué creen que se encontró? ¿Saben qué se encontró? Una montaña. Hagan una iglesia en una montaña. Y dice que el pastor se puso de a malas y comenzó a decir: ¿cómo es posible que esto pase? Y dice que había un hermano en la iglesia y le dijo: pastor, pero usted nos ha dicho, usted no dice, la Biblia dice que dice esto, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña que se moviera y aún se plantara en el mar y lo haría. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Y le dijo: no, pero no seas tan literal. O sea, dése cuenta lo que dice alguien que sirvió a Dios por mucho tiempo. Estaba queriendo tener una lógica en su fe. Y le dice: vamos a orar, pastor. Y dice el pastor que él estaba dispuesto a devolver el dinero, a devolver el terreno para que le dieran de vuelta su dinero. Y este hermano le dice: no, pastor, vamos a orar. Y saben, le dijo él: bueno, lidiar con uno estaba bien, pero dice que este hermanito fue y le dijo: iglesia, el día de mañana nos vamos a reunir para ir a orar en la montaña donde está el terreno que Dios nos dio. Y dice que el pastor se asusta y dice: con uno era fácil lidiar, pero ya con todos los que iban a ir a orar. Y dice que llegó el día esperado. Y el pastor dice que fue con un pesar a ese lugar, fue con un pesar caminando ahí. Y dice que el hermano que promovió todo esto estaba contento en su fe. Y él comienza a decirle: pastor, entonces hoy va a ser el día en el que Dios envíe ángeles, en el que la montaña se va a mover. Contento el hombre de lo que iba a pasar. Dice que le dice: pastor, entonces empiece a orar, que aquí con todo el pueblo nosotros le apoyamos. Dice que el pastor, para evitar vergüenzas, le dijo: ore usted, hermano. Y dice que fue y comenzó: Señor, yo creo en tu palabra me enseña, tu palabra me dice. Y él comenzó a hablar de todo lo que estaba escrito en este libro. 20 minutos después de esta oración, 4 de esos montacargas gigantes aparecen de la nada y les dice: pueden darnos un espacio, porque vamos a dejar aplanando todo este lugar y vamos a mover esta montaña. Para no alargar más la historia, este pastor dice que tuvo que ir donde su consiervo y decirle: no pude entender la fe que tú tenías. Preguntaron y averiguaron de dónde llegaron esos camiones, de dónde llegaron esos tractores, qué es lo que pasó, quién les pagó, de dónde aparecieron. No lo supieron. Lo que este hombre confesó, el consiervo, y le dijo: ya ve, pastor, Dios usa y envía a sus ángeles. Él creyó que esos que vio ahí eran descendidos del cielo. Ojalá y tuviéramos fe como la de un niño. Quiero invitarle a que se pueda poner sobre sus pies. ¿Cuál es su sucesor después de que usted ya no esté, si Dios ya en algún momento decide llevarnos? Hoy en la mañana algunos de los hermanos que se conectan me decían: pastor, ¿puede orar por aquellos que están perdiendo muchos familiares? Porque hay muchas familias que en el tiempo de hoy han perdido. Y el miedo de perder a un ser cercano afecta en el corazón y en el alma, sin duda. ¿Tendrá usted la capacidad de tener fe? ¿Tendrá usted la capacidad de poderle creer a Dios y no lo que diga este hombre que está aquí?
¿Tendrá usted la capacidad de poder ser uno de aquellos que se sume para que muchos más conozcan a Dios? Estoy orándole a Dios por otro proyecto. Y estoy pidiéndole a Dios que me conceda la oportunidad de poderlo alcanzar. ¿Saben por qué? Porque el tiempo pasará, me consumirán los años y tal vez nadie se llegue a acordar de mi nombre, pero sí me sirve que la gente diga: en ese lugar la presencia de Dios siempre estuvo. ¿Ha aprendido usted a mantener la presencia de Dios? Quiero pedirle que allí donde está cierre sus ojos usted. Usted sabe cómo está su fe en el tiempo de hoy. Ahora necesita fe para la próxima semana, que ya todos salimos. Algunos seguirán con el miedo, algunos seguirán con el temor, pero usted va a tener fe para saber que hay un propósito en su vida. Usted va a tener fe para saber que Dios quiere usarle para hacer cosas grandes. Allí donde está, yo quiero pedirle que le pueda decir: Señor, es cierto, mi fe ha fracasado, porque he preferido, Señor, creer en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza de este mundo, antes que en ti. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo puedo creer verdaderamente que Dios tiene algo grandioso para cada uno de los que estamos vivos. No permita, Señor, que el diablo quiera venir a robar la semilla que tú vienes a dar a tu pueblo. No permita, Señor, que la viga sea un obstáculo para no permitir, Señor, actuar con entendimiento. Esas vigas que por años han permanecido, Señor, frente a mis hermanos, es la que te ruego que sean retiradas. Tradiciones, falsas costumbres, entendimiento de hombre. No quiero esto ante la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Hay la oportunidad de que muchos más sean alcanzados por la misericordia y la compasión de Dios. ¿Será que usted va a ser un instrumento para eso? ¿Será que usted puede sembrar un granito de arena? ¿Será que usted tiene una capacidad? Hoy te agradezco, Señor, porque cada uno de los que nos permites llegar hasta este lugar tiene una convicción de que detrás de nosotros hay quienes nos siguen porque hemos tenido la oportunidad de dejarles un legado de fe, un legado de esperanza, una oportunidad para cuando ya no estemos. Señor, no dejes que tu iglesia perezca sin que se levanten nuevos Josués. Yo solo quiero invitar a aquellos que están en la pantalla y a aquellos que están aquí en la casa de Dios, si usted está dispuesto a hacerlo, que pueda solo levantar su mano y decir: Señor, detrás de mí vienen otros, y seré aquel portador de un ejemplo que marque la vida de aquellos que vienen tras, para que cuando ya no esté, ellos puedan seguir. Yo te quiero agradecer, Señor, por la oportunidad que nos das de que en cada familia se levante un Josué. Alguien, Señor, que tenga la capacidad de poder creer tu palabra. Si no es literal lo que dice tu palabra, ¿cómo la voy a creer? Necesito, Señor, confiar. La obediencia no es algo fácil de practicar. Nos cuesta, porque este cuerpo pide cosas diferentes a las que a Dios le agradan.
porque engañoso y perverso aún es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo hoy ruego, Señor, por cada uno de los que ha tenido el tiempo de saber que si hay una promesa, la promesa dice: no temas, no temas, no temas. Iglesia, no temas. Créele a Dios, no temas, porque verdaderamente cuando ese temor de Dios sea un reflejo en nuestras vidas, veremos el fruto precioso de una fe inquebrantable que se levanta para bendecir naciones. Así me atrevo a creer, Señor. En medio de todo lo que está atravesando este mundo, en medio de aquellos corazones desconsolados, de familias que han perdido a seres queridos, me levanto a creer que la fe es más alta que la tristeza de este mundo, que el dolor que este mundo puede traer. Yo te agradezco, Señor, porque en esta mañana aún tenemos la oportunidad y el tiempo para volvernos a ti. Nos volvemos, Señor, y te agradezco que la obra que tú empezaste no sea detenida por nuestra causa. Y si este lugar, Señor, puede ser usado para que vidas sean transformadas, que ese sea el propósito, y que muchos pequeñitos, Señor, tengan la oportunidad de, conforme vayan creciendo, decir: hubo gente que me enseñó de Dios, hubo gente que marcó mi vida, hubo gente que tú usaste como ejemplo para que yo pudiera tener fe. Eso es lo que creo, Señor, y te agradezco. Eres bueno, Señor, y tu misericordia y compasión no se han apartado. Recibe nuestro amor para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Buenas noticias. ¿Recuerdan ustedes del chocolatito que quedó pendiente? Ya lo vamos a poder hacer. Tengo ahí reunida la ofrendita de los que sembraron. Y aún hay hermanos que también se unieron a esto. Les había comentado. El pan ya lo tenemos, solo hay que pedirlo. Y si Dios nos permite, ya este próximo fin de semana estaremos aquí muy tempranito compartiendo la palabra y compartiendo con la gente. Es el primer paso de fe que quiero atreverme a hacer, para inclusive decirles: si Dios nos permite, tendremos un lugar en donde podrán enviar a sus pequeñitos para que puedan tener un tiempo de aprender con Dios y un alimento para su estómago. ¿No era ese el evangelio? ¿No era eso lo que Cristo nos quería enseñar? Gracias a todos los sembradores. Sigo siendo uno de ellos. No por estar en esta posición significa que deje de ser alguien que siembre. Lo hago y lo hago con mucho amor. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Dios les bendiga mucho más, sobreabundantemente, en todo lo que hagan. Ténganle en cuenta a Dios. No se olviden que Él tiene presentes las peticiones que ustedes levantaron. Pueden encontrar nuestros mensajes en nuestro sitio de Facebook, en nuestro sitio de YouTube. Ahí van a encontrar con mi nombre, Franklin Caranqui, y van a poder encontrar los mensajes que domingo a domingo tenemos la oportunidad de compartir. Si ustedes tienen peticiones de oración, si ustedes tienen algo que les haga falta y en lo que nosotros podamos ayudarles, háganos saber. Si Dios nos da la oportunidad, la aprovechamos para que ustedes conozcan al Dios compasivo que nos alcanzó un día a nosotros. Amén. Así es que desde aquí, desde el Valle de los Chillos, les envío un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos amigos, hermanos que han estado con nosotros. Gracias, gracias por conectarse, gracias por compartir y gracias por darnos la oportunidad de sembrar semilla para que produzca un fruto abundante en sus vidas.
Amén. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus trabajos, bendigo el fruto de sus manos, y que todo lo que hagan en el nombre del Señor les sea prosperado. Los bendigo. Y si en esta semana ustedes quieren tener contacto, ustedes pudieron ver, ahí está nuestro número de contacto. Pueden enviar, si quieren traer ropa, si quieren traer provisiones, si quieren traer algo con lo que podamos sembrar y ayudar a otros, es una muy buena oportunidad para hacerlo. Les bendigo, y desde aquí, desde el Valle de los Chillos, desde Quito, Ecuador, ha sido un gusto poder compartir la palabra con todos ustedes. Y les hablo a aquellos Josués, aquellos que Dios está levantando en este tiempo, para que detrás de ellos marquen una diferencia y sean levantados para gloria de Dios. Hasta la próxima, que Dios les bendiga, y les envío desde aquí saludos de toda la iglesia El Calvario también. Lugar en donde Dios nos permite todavía servirle y levantar una voz que clama para reconocer que el Dios que tenemos hará cosas grandes y maravillosas en el tiempo de hoy. Termino solo diciéndoles esto que está en el libro de Joel capítulo 2. Escribe el profeta y dice: alégrate y gózate tierra, porque Dios hará grandes cosas. Si alguien puede decir amén también allí por los medios de comunicación, únanse a creer que ese es el tiempo en el que Dios está haciendo ya grandes cosas. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes.